Bienvenidos amigos a Inteligencia Comunidad, Intelicomún. Este es un escenario, un podcast nuevo donde vamos a llevar el sentido común hacia la inteligencia común. Y tenemos ahora invitado de lujo, aquí Andrés, y en compañía de Asael, y pronto nos estará acompañando Francesca también en este podcast, que va a tratar sobre todo lo que es inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas y todo lo que viene a hacer una disrupción en este escenario que vivimos. Bienvenido, Andrés. Gracias. Es un honor tenerte por aquí. No, el honor es mío. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por compartir este equipo de ideas. Asael, para que te presentes. Pues por mi parte, pues agradeciendo aquí nuevamente, me le estrecho la mano, que para mí es un gusto tenerle por acá como invitado, al igual a mi hermano Humberto, en las que pues muchas veces participamos aquí en podcast y la idea es aprender de los invitados que traen unas ideas que nosotros desconocemos, aportamos nosotros, pero haciendo preguntas desde la parte desconocida y sean esclarecidas, y de esa misma manera poder transmitir a aquellas personas que nos verán en estos vídeos, que le ayudarán. Algunos serán expertos también, que ya no es nuevo para ellos, ya esto es el día a día, pero habrán muchas personas que saldrán con estos videos o esta información más enriquecidos. Digo, y el sentido común nos podría decir que la inteligencia artificial empezó ahora, hace un año, un par de meses, y que es donde nosotros estamos viendo cómo está todo el boom de esa tecnología. Pero casualmente por eso tenemos aquí a Andrés, quien nos va a comentar desde cuándo tú crees que eso ya está en proceso, en desarrollo, y cómo inició la inteligencia artificial. Bueno, realmente yo creo que actualmente lo que vivimos es como decías, un boom, pero es una moda, ¿no? Es un hype muy fuerte que va motivado principalmente por ese miedo de no quedarse afuera, de ese fear of missing out, de no perderse algo que está pasando, y algo que está pasando de una perspectiva muy disruptiva y a una, yo digo, violencia, porque está dejando grandes brechas entre sociedades y generando desigualdades. Yo creo que hablar de inteligencia artificial actualmente es como que estamos hablando un poco desactualizados, porque verdaderamente ya hay un tiempo atrás el tema de la adopción o el proceso de adopción de la inteligencia artificial dentro de nuestro día a día, dentro de nuestro trabajo e incluso de nuestra manera de interactuar. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que remontarnos incluso a los orígenes de Google, porque Google, el buscador per se, no es más que otra cosa que un algoritmo que generaba en esa época tiempo inmediato de un enlace, de un concatenamiento de palabras para devolver un cierto resultado en microsegundos. Y si se recuerdan, no sé, hace unos 8 años atrás te salía el resultado de cuánto tiempo se había demorado Google en devolverte la búsqueda, respuesta, ¿no? La respuesta de lo que estabas generando. Eso es inteligencia artificial. Entonces, estamos hablando de que no es nuevo esta convivencia, sino que le hemos dado tanta importancia actualmente porque la sociedad está encontrando ciertos espacios en los cuales no quiere perderse. Una, porque es algo rentable, se está demostrando que es algo rentable. En la época que les comento de Google, cuando salía el 0.08 microsegundos de volver, nadie veía cómo podría hacer alguien dinero a partir de utilizar esos algoritmos. Entonces era muy difícil de que la sociedad hable de estos temas, y mucho más aún los gobiernos. No le encontraba una aplicación, en los estados y etcétera. Entonces actualmente lo que estamos viviendo es un hype porque ha habido un poco más de interés, porque estamos viendo de que devuelve la inteligencia artificial o esta ola disruptiva está entregando algo, un valor específico a la sociedad. Y esa sociedad lo está percibiendo, y por eso está elevándose cada vez más ¿cómo se dice? Esta efervescencia que existe, ¿no? en el medio ambiente. Digo, y ahorita nosotros lo estamos experimentando en la sociedad y hacia afuera, porque ya está más comercial. De hecho, ahí está la parte de los open source y todo eso que ha salido. Pero sabemos que toda esa tecnología viene de los gobiernos y de la parte militar y todo eso, ¿no? Y que ya probablemente ha estado siendo usado hace mucho tiempo. ¿Tú nos puedes compartir algo? ¿Tienes algún dato de eso?
A ver, el tema inicialmente, por ejemplo, ahora existe una empresa que está sonando mucho, que se llama Palantir. Está sonando mucho, mucho, que porque cotiza en bolsa, que se ha disparado más del 400%, etcétera. Pero esta empresa inició hace 15 años colaboración con la parte, casualmente, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Y fue una de las primeras empresas que empezó a considerar que la inteligencia artificial dentro de las plataformas para comprender cómo hacer las mejores proyecciones logísticas del ejército de Estados Unidos cuando estaban en ese momento incursionando o devolviéndose de las intervenciones que tenía militares en Medio Oriente. Empezó a hacer el sistema de la logística de aprovisionamiento. Entonces esta empresa implementó cómo debía hacerse de una manera más óptima las entregas. Eso fue un inicio, digamos, para el Ministerio de Defensa, pero no desde una perspectiva militar. Pero fue tan el éxito que esta empresa empezó a conseguir más espacios, ¿no? Entonces, los espacios que vieron la utilidad por la eficiencia con la cual lograban búsquedas generalizadas. Por ejemplo, se pedían dónde están cierta cantidad de armamentos, o si necesitan aprovisionarse de ciertas cantidades de municiones, de todas estas necesidades militares que hay. Entonces, el sistema que aplicaron en ese momento fue tan eficiente que les devolvía en tiempo inmediato las órdenes automatizadas de recompra de los insumos. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta compañía? Básicamente, porque realmente en la parte pública las aplicaciones han venido dándose en distintos aspectos, pero también han venido dejando grandes brechas, porque si bien sectores como la parte de defensa se han fortalecido con grandes inversiones, hay sectores, en cambio, que son tan indispensables para la sociedad, como son los servicios públicos, específicamente la salud pública, que en cambio se ha visto perjudicada de esto. Ha generado ahí ese distanciamiento del acceso a este tipo de tecnologías. Y básicamente, ¿por qué? Porque los gobiernos prefieren invertir, especialmente las economías desarrolladas, en temas de defensa con mayores cantidades que en los temas de salud, educación u otros en el sector social. Entonces, las preferencias de colocación de recursos públicos siempre generalmente van a sectores en los cuales donde hay más rendimientos, ¿no? Entonces, las aplicaciones que han habido desde la inteligencia artificial no son nuevos, remontan hacia mucho tiempo atrás, pero principalmente las aplicaciones que se viene, que eso es realmente donde se tiene que hoy por hoy valorar. O sea, está bien que se intervenga un sector militar, pero el beneficio de la sociedad, ¿dónde está? ¿Cómo se beneficia una sociedad? Y ahí es donde casualmente hoy por hoy hay un gran déficit. Y ahí es donde está el gran espacio para que las nuevas tecnologías, los avances, la inteligencia artificial, el tema incluso de los razonadores, de los modelos razonadores que también ya están vigentes, empiecen a ocupar esos espacios, pero la curva de aprendizaje de la gente que está detrás, o que son usuarios, o que son los que fomentan, requieren realmente emprender hacia esos procesos de conocimiento. Y como hablábamos aquí temprano con Atzael sobre nuestra capacidad de desaprender cosas para volver a aprender, tiene que ser inmediata, porque no hay tiempo para perder en esto. La ola disruptiva es tan grande, cada día salen nuevos temas, nuevas herramientas, que si no estamos a la vanguardia, o si es que al menos no sabemos los temas conceptuales, cómo funcionan, nos vamos quedando marginados de este tema, ¿no? Y es una brecha grande. De hecho, yo creo que Asael te va a hacer una pregunta en el área del factor humano, ¿no? Porque, como mencionaste, la tecnología ya está aquí, ya está siendo disruptiva en el escenario en el que estamos viviendo, y la velocidad de cambio no es el mismo con la revolución industrial. Ha habido una velocidad de cambio, pero todos los cambios tomaban 2, 3, 4 años hasta que se hicieran las fábricas, se hicieran las cuestiones. Pero ahora, a cada semana sale una nueva herramienta de inteligencia artificial. Bueno, by the way, debieras de pronunciar de nuevo el nombre de la compañía para que le des algunos datos a los inversionistas y puedan ver en dónde meter sus acciones, ¿no? Ese es muy importante. Y casualmente, Asael, en esa partecita de la parte del factor humano, porque la brecha obviamente va a ser muy grande, es una velocidad demasiado vertiginosa.
y obviamente crea estrés y una separación. No se habla de que va a haber, o sea, no hay intermedio, o estás en la clase pobre o en la clase que se va a meter en esta ola, y en esta ola es donde se hacen las nuevas riquezas, ¿no? Definitivamente, hace ya como 2 años hacia acá, prestaba atención, era en algo que un niño de 10 años tiene más información que su abuelo o su abuela. ¿Por qué? Porque tiene más, está más pegado pues hoy por hoy a los móviles, a las tablets, a las computadoras, que un abuelo o una abuela no lo va a ver. Entonces, todo esto lo veía venir, pero a como estamos hoy día, de hecho, Humberto me mandó hace unas semanas lo que es la guerra de todas las IAs que existen, y me dio por meterme en una y seguirle el ritmo, que yo no me metí a eso, porque estaba pasando de esa era que decía, no, yo estoy bien como estoy bien. Me dio por preguntar algo y me responde así como si fuese una persona de tú a tú. Y me pregunta, ¿sabes? Me dice, ¿sabes? Te veo bastante filosófico. ¿Dónde aprendiste esa respuesta? Yo le dije, me puse a analizar. Pues muy bien el análisis. Me contesta a mí eso y con una brevedad posible. Y eso me sacude, ¿no? Ahora, en esa parte, cuéntame algo, Andrés. Unos mentores que tengo en temas de todo, me mostraba cómo le pidieron a la IA y le marca todo lo que es la secuencia de cómo el mercado, en este caso, va a la alta. Debo de dejarme ir al 100% que lo que me menciona la IA en hacer algún tipo de inversión conforme los análisis que hace, porque hoy día pues sí, hay muchas cosas que son mucho más fáciles. A mí me dio por poner, yo soy de febrero tal, nací tal, que tengo parado, y me tira un horóscopo por ahí. O sea, al nivel que va. ¿Cómo me debo vestir? Claro, Casualmente, no era tu día. Hoy era tu día, te digo. Entonces, Hoy te la ganaste. ¿Qué color es el del día? sí, y se la puse más difícil en una otra. Entonces me dice, espérate, hay una parte que no entendí, pero es algo increíble cómo va el avance. Y yo no soy así una persona como en el caso tuyo o algo que están más avanzados metido en esto. Yo simplemente, pues, aleatoriamente, por lo que le he escuchado a Humberto. Humberto hace unos videos increíbles y yo lo veo, sin verlo, yo siento con la alegría que tiene, porque me tira una música donde él buscó las palabras y le dice, hazme una música con estas imágenes y con esto. Y yo sé cuando él se emociona porque está contento, y la verdad que llevan un ritmo chévere. Y veo cómo ha ido avanzando, ¿no? Porque la que yo te hablo es esa gratis que está allí. Ahora, y me di cuenta hasta dónde es gratis también, porque llegó en estos días que me puse a jugar un rato, me dijo, se te ha acabado El crédito. Ajá. Tus Y yo, ok, tokens. listo, ya entonces vamos para esa parte pro. Bien, me pareció muy nice. Pero, ¿puedo yo creerle a la IA? Invierte por aquí, invierte por acá, que esto va a la alta, va a la baja. ¿Qué puedes contarnos? Bueno, realmente es el desafío, ¿no? Y hay unos que sí le creen, pero realmente hay otros, en cambio, que siempre va a estar el factor humano de poner el criterio. Y eso es lo más importante, porque casualmente para hacer algunos análisis de empresas, etcétera, si bien la IA es muy útil, o sea, es fácil, uno agarra y puede poner, indícame cuál es el movimiento de las últimas 3 semanas, te va a botar el precio. Pero no necesariamente las personas que saben invertir se van a guiar por el precio, saben que necesitan fundamentales. Y ahí es cuando la IA necesita mucho más alimento, porque si no empieza lo que se conoce como las alucinaciones, ¿no? Entonces ustedes saben que tiende a fallar siempre cualquier IA que tiene, porque se llaman alucinaciones, porque la falta de información lo que hace es jalar e interpretar su algoritmo, como tiene extensión, digamos. O sea, el algoritmo está generado por campos, entonces trata de traer información muy lejana a un tiempo récord. Cuando no le encuentra, va pasando capa por capa. Entonces eso se llama, va rellenando el vacío, ¿no? Y eso se llaman las alucinaciones que te genera. Entonces esos son los potenciales errores que te va a generar para devolverte una información. Pero como decía, es muy importante el tema del criterio, y entonces no me puedo poner a invertir si es que yo no conozco sobre qué es una inversión o me he informado para qué es una inversión. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy inversionista también dentro de mis tiempos ociosos, digámoslo así, que no son muchos. Tengo bastante afición por las inversiones, de hecho tengo un portafolio muy interesante personal. Y lo utilizo mucho para hacer análisis fundamental de empresas con la IA.
y, por ejemplo, hay cientos de oportunidades para hacerlas, pero hay una específica que yo la uso. Entonces es una de Google que se llama Notebook LM, que es básicamente un cuaderno de aprendizaje. Y ¿Repite el nombre? Notebook LM, Notebook LM. Este es un cuaderno de aprendizaje y es fantástico, porque lo que hace es una inteligencia artificial que uno pone los boundaries, o sea, las fronteras. Uno no le deja abierto para que le traiga toda la información y pueda generar este proceso de alucinamiento, sino le alimenta con las cosas fundamentales. Entonces, por ejemplo, hablando de la empresa anterior que les mencioné hace un momento, esta de Palantir. Entonces, yo le tengo alimentado durante los últimos 3 años de todos los resultados que presentan en bolsa, que se llama el formulario F30, que presenta ante la Comisión de Valores. Entonces, yo tengo cargado todo eso. Tengo cargados todos los audios que se llaman la conference call de los accionistas que hacen de los últimos 2 años de esa empresa. Entonces le tengo alimentada siempre de mucha información que es sola y exclusivamente relevante. ¿Cómo la hago actuar con criterio? Y ahí vienen con las preguntas. Entonces, como yo sí me he formado un poco en tema de finanzas, de empresas y eso, entonces yo comienzo a hacerle preguntas al chat, al prompt, con prompts indicándole, por ejemplo, indícame cuál es el sentimiento de cómo presentó el CEO los resultados o la financiera, cómo presentó, cuál es el sentimiento. Entonces comienza a votarte. ¿Cuál ha sido la evolución de ese sentimiento? Entonces te comienza a decir. Entonces ya uno va teniendo un preámbulo, un overview de cómo está esa empresa hasta el punto que han entregado. Pero todavía eso es pasado. Lo que uno quiere hacer para saber invertir es si es que realmente hay valor y a futuro. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo hago una prospectiva? Y ahí viene, en cambio, los sistemas también, la AI. Entonces, ya si tienes los balances, sabes las proyecciones, le pides que te haga proyecciones de los balances y de los estados de resultados, entonces uno ya empieza a tener información, retroalimentarse y valoraciones. Entonces, es muy interesante porque ya esa información procesada, generalmente esto tomaba mucho tiempo. Yo, de hecho, cuando empecé a hacer este trabajito serio con Notebook LM, antes lo hacía manualmente. Entonces me tenía que leer muchas horas los informes de los accionistas, entender los balances, bajarme la información de los balances, ponerle un Excel, a sacar las variaciones. Entonces era un trabajo que tomaba mucho tiempo. Y ahora está, les digo, totalmente simplificado y sintetizado. ¿Lo tienes automatizado? Y está automatizado. No, todavía no lo he automatizado al punto de pero lo puedo hacer, Ya. exactamente.